Bueno chicos, vamos a comenzar a ver el tema de conexión de resistencias, y la primera forma de conexión o acoplamiento de resistencias eléctricas es la conexión de resistencias en serie. ¿Cómo logramos conectar resistencias en serie? Conectando el final. Vamos a suponer que queremos conectar 3 resistencias en serie. Entonces conectamos el final de la primera resistencia con el principio de la segunda resistencia, el final de la segunda resistencia con el principio de la tercera. Entonces no me quedaría libre el extremo de la primera resistencia eléctrica y el final de la tercera resistencia eléctrica. A este extremo libre lo conectamos a uno de los terminales de mi fuente de tensión y al extremo final de la última resistencia conectada en serie lo conectamos al otro extremo, al otro terminal o electrodo de la fuente de tensión. De esta manera tenemos lograda la conexión de resistencia en serie. Fíjense, las 3 resistencias están conectadas una a continuación de la otra. ¿Qué podemos observar ya rápidamente? Que vemos de que la corriente, como tengo un circuito cerrado, va a circular una corriente debido a esta fuente de tensión. ¿Sí? Que la corriente puede circular por un único camino. ¿Está claro? Sale de un terminal de la batería o fuente de tensión, atraviesa todas las resistencias conectadas en serie y vuelve al otro terminal de la batería. Acuérdense que cuando dijimos del sentido de la corriente eléctrica hemos hablado de 2 sentidos. Un sentido físico real, que este sería ver el terminal negativo de la batería y este es el terminal positivo. La rayita más larga es el terminal positivo de la fuente de tensión. Esta es una fuente de tensión continua, una pila básicamente. Decíamos que teníamos 2 sentidos, podíamos hablar de 2 sentidos de la corriente. Un sentido físico real, que eran los electrones moviéndose del terminal negativo hacia el positivo, y de un sentido convencional, que era desde el terminal positivo, suponiendo cargas positivas que se dirigen hacia el terminal negativo de la fuente. Nosotros vamos a trabajar con el sentido convencional, es decir, vamos a decir que la corriente circula desde el positivo de la fuente externamente hacia el negativo. O sea que aquí este sería mi sentido de circulación de la corriente eléctrica. ¿Está claro? Acá tengo la corriente eléctrica. Entonces ya vemos de que la corriente eléctrica en un circuito serie tiene un único camino de circulación. Que la corriente eléctrica, la intensidad de corriente eléctrica, todas las cargas que salen de esa fuente de tensión atraviesan completamente y por igual a todas las resistencias conectadas en serie. Entonces, fijemos ya un concepto. Las resistencias en serie se conectan de manera de que una esté a continuación de la otra. El final del primer resistor con el principio del segundo, el final del segundo con el principio del tercero y así sucesivamente. Finalmente me van a quedar 2 extremos libres, el principio de la primera resistencia conectada en serie y el final de la última resistencia conectadas en serie. Esos 2 extremos los conectaré a los extremos de mi fuente de alimentación. Yo puedo conectar 2, 3, 4 y la cantidad de resistencias que ustedes quieran. Cuando hablamos de resistencia eléctrica, te hablamos de un consumidor de energía eléctrica. Pueden ser lamparitas, pueden ser resistencias de calefacción, lo que a ustedes ocurra. Cualquier elemento que consuma energía eléctrica, yo lo puedo representar a través de su valor de resistencia. Entonces ya tengo un primer esquema de cómo lograr la resistencia en serie. Bien, vamos a ver cuáles son las características principales de la conexión de resistencias en serie. Ya dijimos que, como acá tengo nuevamente el circuito, ya especificamos otros valores. Dijimos que como tiene un único camino de circulación, la corriente atraviesa todas las resistencias de la misma manera. Entonces en cada una de las resistencias el valor de la corriente es la misma. Esa es una de las primeras características y fundamentales del circuito serie. La corriente en cualquier punto del circuito es siempre la misma. Yo mida al principio o en el medio o al final, siempre voy a medir la misma intensidad de corriente eléctrica. Digamos que este es el primer punto. La segunda característica importante de los circuitos serie
es que en cada una de las resistencias o cargas conectadas en serie, en cada uno de estos elementos se va a producir una caída de tensión. Es decir, que la fuente que la tensión que me está entregando la fuente de alimentación se va a repartir entre todos los elementos conectados en serie. Lo que yo tengo que determinar es cuánto vale esta tensión que aparece entre los extremos de cada elemento conectado en serie, lo que llamamos caída de tensión. Bueno, nosotros sabemos por ley de Ohm de que la tensión es el valor de la intensidad de corriente por el valor de la resistencia. ¿Sí? Esto es ley de Ohm. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, repasen los apuntes, van a encontrar esta ecuación. Bueno, la caída de tensión en el elemento R1 va a ser la intensidad de corriente que lo atraviesa, la corriente I del circuito, multiplicado por su valor de resistencia, o sea, por el R1. Es decir, acá tenemos la caída de tensión UR1 va a ser la corriente por la resistencia 1. En el elemento R2 voy a tener una caída de tensión UR2 que va a valer el valor de la intensidad de corriente por R2. Acuérdense, este valor de corriente siempre es el mismo porque en un circuito serie la corriente permanece constante. Finalmente, la caída de tensión en la resistencia 3, que la llamamos UR3, va a ser el valor de la corriente por la resistencia 3. Entonces, de esta manera ya hemos determinado la caída de tensión en cada uno de los elementos. Si tuviera 5 elementos en serie, tendría 5 caídas de tensión, y cada caída de tensión va a valer el valor de la corriente que atraviesa ese elemento por el valor resistivo de ese elemento. ¿Está claro? Bien, entonces esta es la segunda característica. En cada resistencia se produce una caída de tensión. La tercera característica, que es el cumplimiento de la segunda ley de Kirchhoff. La suma de las caídas de tensión en el circuito va a dar por resultado el valor de la tensión que me está entregando la fuente de alimentación. Repito, la suma de todas las caídas de tensión de resistencias conectadas en serie va a dar por resultado el valor de tensión que me está entregando la fuente. Es decir, que se va a cumplir que la tensión de alimentación no va a ser igual a la suma de la caída de tensión UR1 más la caída de tensión UR2 más la caída de tensión UR3. Repito, esto es la segunda ley de Kirchhoff. Finalmente podemos decir, como otra característica importante de los circuitos serie, que todas las resistencias conectadas en serie yo la voy a poder reemplazar por una única resistencia que se llama total o equivalente, que va a producir esa resistencia total los mismos efectos eléctricos que todas las resistencias conectadas en serie. ¿Cómo se obtiene esta resistencia total o equivalente? Sumando todas las resistencias en serie. La resistencia total va a ser igual a R1 más R2 más R3. Es decir, que yo podría reemplazar este circuito con 3 resistencias en serie por un circuito con una única resistencia eléctrica que la llamo R total. Estos dos circuitos son equivalentes. Este circuito con estas 3 resistencias que me impulsa esta corriente I, resulta que este circuito con la resistencia total o equivalente que me reemplaza estas 3 va a hacer circular la misma corriente eléctrica, suponiendo que el valor de esta tensión sea el mismo que esta, ¿no? Entonces ya tengo las características básicas de una conexión de resistencia en serie. La intensidad de corriente en cualquier punto del circuito es la misma. O sea, si yo mido la corriente con un amperímetro aquí, aquí o aquí, siempre mediríamos el mismo valor de intensidad de corriente. Segunda característica, en cada una de las resistencias eléctricas se produce una caída de tensión. Ese valor de caída de tensión en cada uno de los elementos lo obtengo por ley de Ohm como el valor de la corriente que atraviesa ese elemento por el valor óhmico, el valor resistivo de ese dispositivo. Yo me paro, por ejemplo, en R2 y quiero calcular su caída de tensión, UR2 va a ser
la corriente que lo atraviesa, que es la corriente del circuito I, por su valor de resistencia R2. La tercera característica es que se cumple la segunda ley de Kirchhoff. La suma de todas las caídas de tensión da por resultado la tensión que me está entregando la fuente de la alimentación. Y por último, que todas las resistencias eléctricas conectadas en serie yo lo voy a poder reemplazar por una única resistencia total o equivalente, que esta resistencia total o equivalente me va a desarrollar el mismo efecto eléctrico, va a producir los mismos efectos que estas tres resistencias en serie a las cuales reemplazo. ¿Sí? Y finalmente podemos decir, si queremos que la resistencia de mayor valor, ¿sí?, se va a producir la mayor caída de tensión. Por ejemplo, si de estas tres resistencias la resistencia R2 es la más grande, acá se va a producir la caída de tensión mayor. Bien, vamos a la tercera hoja, donde acá lo que ya tengo es un circuito. Fíjense en que tengo el mismo circuito con tres resistencias en serie. Lo dibujé de otra manera para tratar de simplificar la conexión de los instrumentos. ¿Esto por qué? Porque podemos hacer una práctica donde vamos a tener tres resistencias conectadas en serie, y en cada una de las resistencias vamos a medir justamente la caída de tensión en esa resistencia, y vamos a medir también la corriente en dos puntos distintos del circuito para verificar que sea la misma. Igual cuando yo voy a resolver un circuito serie, yo en cada uno de los elementos conectados en serie, en cada una de las resistencias conectadas en serie, necesito conocer al mismo tiempo cuatro parámetros, que son la corriente eléctrica, su caída de tensión, el valor de la resistencia eléctrica y la potencia. En cada uno de estos tres elementos conectados en serie tengo que conocer esto: la corriente, la caída de tensión de ese elemento, el valor de resistencia de ese elemento y la potencia eléctrica que consume ese elemento. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, simplemente aplicando todos los conocimientos que ya tenemos: la ley de Ohm, las ecuaciones de potencia, las ecuaciones de leyes de Kirchhoff, ¿sí?, y las características del circuito serie. Lo que vamos a necesitar, sí, en cada uno de los elementos, como mínimo dos datos, y con esos dos datos yo voy a poder calcular los otros datos, las otras dos incógnitas. Pero siempre necesito dos datos para poder calcular las incógnitas restantes. Es importante en el circuito serie, no es tampoco necesario, pues siempre se va a poder calcular de alguna manera. Pero sería interesante en un circuito serie conocer el valor de la corriente. ¿Por qué? Porque la corriente, como es siempre la misma en cualquier punto del circuito, la corriente que sale de la fuente siempre es la misma en R1, en R2 y en R3. O sea que lo puedo utilizar como un valor constante. ¿Sí? Entonces, para los cálculos es primordial, ¿sí?, poder determinar el valor de la corriente eléctrica. Este circuito después lo vamos a ver cuando hagamos la clase por Zoom. Igual lo tienen ustedes en el ¿cómo se llama?, la presentación PowerPoint que le subí. Acá está ya con valores y hechos los cálculos. Por favor, léanlo, véanlo, así mañana les resulta más simple la explicación. Y finalmente esta es la práctica que después vamos a hacer. Tenemos el circuito serie con tres resistencias conectadas en serie. ¿Qué son las resistencias? Las resistencias, acá tengo, son dispositivos de este tipo, pero existen otros tipos también de resistencia. Acá tengo una resistencia que es una resistencia de calefacción de una estufa, ¿sí? Esta es una resistencia que mide 58 ohms. Si yo mido entre los extremos, voy a medir 58 ohms. Cuando hicimos la primera experiencia antes de las vacaciones para verificar la ley de Ohm, utilizamos esta resistencia. Estas son resistencias eléctricas que se utilizan en electrónica, ¿sí?, en circuitos electrónicos, básicamente. Fíjense en que tienen franjas de colores, de distintos colores. ¿Por qué? Porque cada uno de esos colores me está indicando un número. Si ustedes van al apunte, en la unidad de 2 van a encontrar al final, donde habla de resistencia eléctrica, la tabla de código de colores y cómo poder identificar la resistencia eléctrica. Esta en particular es una resistencia de
100 ohm, ¿sí? Esta es de 330 ohm y esta es de 220 ohm. ¿Sí? Fíjense que tiene tres franjas juntas y una más separada. Estas tres franjitas que están cercanas me están indicando el valor de la resistencia, 100 ohm. Y este color que es un poquito más claro, con color dorado, me está indicando la tolerancia de ese valor de 100 ohm. O sea, en cuánto puede diferir, cuánto puede ser el error que tenga esta resistencia. Si bien el fabricante me dice que de 100 ohm, por proceso de fabricación, por un montón de circunstancias, en realidad no va a tener 100 ohm. Puede tener 100 ohm, pero digamos que esta franja de tolerancia me está indicando que puede tener un error del 5%. O sea que en vez de 100 ohm puede ser tanto 95 o 105 ohm. Y está dentro de tolerancia. Lo mismo que esta, no va a valer, si bien me indica por la franja de estos tres colores que son 330 ohm, esa cuarta franja dorada me está indicando que tiene un error o tolerancia del 5%. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando estuvieron ustedes en tornería? El profesor Figueroa que le decía, bueno, que me tornean este eje, esta pieza y tienen una tolerancia de más o menos tantas décimas. ¿Sí? Ese es el error, esa tolerancia. Es lo que me está indicando esa cuarta franja acá. Vamos a ver, por ejemplo, esta que me dice 100 ohm, acá tengo, a ver, acá tengo un multímetro digital, ¿sí? Que voy a medir el valor de resistencia eléctrica. Lo vamos a encender, lo vamos a poner, acá tengo la escala de ohm, lo tenemos ahí, lo ponemos para que lea 200 ohm, supuestamente 100, así que lo tienen que leer sin un problema. Leemos y fíjense que me da 98,9 ohm. O sea, fíjense que me está indicando el fabricante 100 ohm, pero en realidad tengo 98,8 ohm. O sea, tengo un error de 1,2 ohm. ¿Sí? Si pasamos a esta resistencia que supuestamente vale 330 ohm, perdón, DC o OL, sobrecarga fuera de escala, porque me mide hasta 200 ohm y esto mide 330, entonces cambio de escala. ¿Sí? 327 ohm. Miren, varía ahí 326, 327. Quiere decir que en realidad tengo un error de 4 ohm respecto al valor que me indica el fabricante. Es perfectamente normal. Está dentro igual de tolerancia. Y finalmente esta resistencia que el fabricante me indica por su código de colores que vale 220 ohm, si yo la mido, veo que vale 218 ohm. Detalle, 218 ohm. ¿Es verdadero este valor? Esto que me indica 220, ¿vale 218? Bueno, no estoy tampoco seguro. ¿Por qué? Porque este instrumento también tiene un error, comete un error. A ver, no existe ningún instrumento de medición que me indique el verdadero valor de la magnitud física que estoy midiendo. Ninguno. Todos los instrumentos van a tener error. Entonces, yo ya sé que acá tengo un error que me lo está especificando el fabricante con esa franja dorada y me dice que es un error del 5% este valor. Pero resulta que este instrumento, por bueno que sea, también va a tener un error. Que yo debería agarrar el manual del fabricante para ver de cuánto es el error de este instrumento y bueno, después tengo que hacer lo que se llama la evaluación de errores, pero eso es un capítulo de metrología, es un tema muy importante, eso seguramente lo van a ver el año que viene en la parte de laboratorio y mediciones eléctricas, y hoy en día sí le digo que esto hace a lo que se conoce como incertidumbre de una medición, o sea, en un valor medido, ¿con qué grado de exactitud o al revés? ¿Con cuánta incertidumbre conocemos el verdadero valor de la magnitud que queremos determinar? Es una parte importante y hoy en día les puedo asegurar que en todo lo que sean industria, el cálculo de la incertidumbre es una parte muy, muy importante y que es muy tenida en cuenta por los clientes a la hora de adquirir productos. Pero repito, eso lo verán el año que viene en otra materia. Pero bueno, lo que vamos a hacer después en otro video es esta práctica de poner tres resistencias en serie. ¿Cómo las voy a conectar en serie? Bueno, dije que conectaba, esperen que tenía los cables por acá. Bueno, ya los perdí, no importa, acá tengo más.
Lo que voy a hacer es conecto el final de la primera resistencia con el principio de la segunda, ¿sí? El final de la segunda resistencia con el principio de la tercera, y así seguiría sucesivamente, y me quedan finalmente dos extremos libres: el principio de la primera resistencia y el final de la segunda resistencia, ¿sí? Y acá vamos a conectar los extremos de mi fuente de tensión. Acá tengo mi fuente de tensión, conecto un extremo de la fuente de tensión al principio de la primera resistencia y el otro extremo de la fuente de tensión al final de la tercera resistencia en serie. Y acá tengo mi circuito eléctrico, ¿sí? Mi circuito serie. Faltarían conectar los dos amperímetros, ¿sí? Pero eso lo vamos a hacer en el momento. Por eso es que yo puse estos cuadraditos acá. Fíjense que si bien yo puse el valor de las tres resistencias, 100, 330 y 220 ohm, ¿sí? Yo puse acá porque después vamos a medir el verdadero valor para después hacer las cuentas, las prácticas, ¿sí? Y bueno, vamos a hacer otra serie de mediciones. Fíjense que vamos a medir con los voltímetros la caída de tensión UR1, que escribiremos acá la caída de tensión UR2, la caída de tensión UR3, y bueno, mediremos la corriente y nos dedicaremos a hacer cuentas, pero eso ya en otra parte del video. Bueno, chicos, hasta el próximo video.